Durante mucho tiempo los San Antonio Spurs fueron sinónimo de éxito en la NBA, campeones una vez tras otra durante el arranque del siglo XXI y un conjunto que año tras otro estaba en los playoffs, estaba en la contienda por ser campeones. Y es que entre 1989 y el año 2019 solamente fallaron a la cita de la postemporada en dos ocasiones, 1989 y en 1997, cuando se hicieron con Tim Duncan. A partir de ese curso, del año 2019-2020, empezó una lenta y costosa reconstrucción que ha terminado con los Spurs en las finales de Conferencia Oeste, peleándose de tú a tú contra Oklahoma City Thunder por ver quién ocupa un lugar en las finales de la NBA. Con Victor Wembanyama, con Stephen Castle, con Dylan Harper y con un gran elenco de jugadores seleccionados por ellos a través del draft, sin olvidarnos evidentemente de jugadores como De'Aaron Fox, Luke Kornet, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, en este canal, en mi canal, quiero hablar de los San Antonio Spurs, de cómo se construyeron y de cómo han llegado hasta este punto. Mi nombre es Sergio Rabinal, soy comentarista NBA en Prime Video y también me puedes ver en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hago, lo tienes muy fácil, déjame un like, suscríbete y un comentario con tu opinión, con la predicción que tienes para estos San Antonio Spurs de aquí a lo que resta de serie ante los Thunder. Sin más dilación, arrancamos con el vídeo, vamos con ello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Hoy quería dedicarle este espacio a hablar de los San Antonio Spurs porque después de la locura de Victor Wembanyama en ese primer partido de las finales de conferencia ante Oklahoma City Thunder con sus más de 40 puntos y sobre todo con ese lanzamiento a más de 8 metros de distancia para empatar y forzar el segundo tiempo extra, ya estamos ante uno de los mejores partidos de este siglo XXI. Y quería hablar de unos San Antonio Spurs que, como decía en la introducción, habían sido el patrón oro durante este siglo XXI y que a partir del año 2020 las cosas empezaron a cambiar. Ese traspaso de Kawhi Leonard cambia por completo el plan y el proyecto alrededor de LaMarcus Aldridge y de Kawhi Leonard. Cambian las cosas y fuerzan a la franquicia a tener que reiniciar, a tener que reconducir por completo el camino que habían iniciado previamente y a su constancia competitiva entre las más altas instancias de la NBA. Y para ello quiero, antes de incluso de llegar al punto actual en el que estamos, donde los Spurs están a 3 victorias de meterse en las finales de la NBA por primera vez desde el año 2014, quiero atender a cómo ha sido su camino hasta llegar a este punto, cómo se ha construido su plantilla. Y cuando nos hacemos esta pregunta, cuando tratamos de responder a esta cuestión, nos damos cuenta de que el draft ha tenido un enorme peso en la construcción de estos San Antonio Spurs. 6 de los 15 jugadores elegidos o que forman parte del equipo tejano llegaron a través del draft. Y 3 lo hicieron a través de un traspaso y otros 6 en agencia libre, bien por cortes o bien en la propia mercado de verano como estamos acostumbrados. Más allá de esto, 11 de los jugadores que componen la plantilla de los San Antonio Spurs fueron seleccionados en primera ronda, no por ellos mismos sino por otros equipos en líneas generales. 0 en segunda ronda y además tienen a 4 jugadores no elegidos en el draft. Y solamente 2 de estos jugadores en toda su trayectoria han sido All-Stars, Victor Wembanyama y De'Aaron Fox. La media de edad de estos San Antonio Spurs es bastante más alta de lo que cabría esperar, que es 27 años, 4, pero que está un poquito viciada porque tiene jugadores muy veteranos. Estoy pensando en Kelly Olynyk, en Biyombo, en Plumlee, incluso en Harrison Barnes. Son jugadores que forman parte de la plantilla, pero más allá de Harrison Barnes y algún que otro momento de Kelly Olynyk muy contado, la realidad es que son jugadores de fondo de banquillo y que ayudan desde un punto de vista más de veterano. Y es que su core está formado por Wemby, por Castle, por Devin Vassell, por De'Aaron Fox, por Keldon Johnson, por Julian Champagny, y esa media, esos jugadores que he mencionado, la media asciende a 24 años, 3. Es muy poquito, sobre todo teniendo en cuenta ese Big 3 de futuro que es Stephen Castle, que es Dylan Harper y sobre todo Victor Wembanyama. Y antes de llegar a cómo consiguen a Wembanyama, que ya lo sabemos que es a través del draft, a través de elegir en el número 1 del draft de 2023, quiero hablar de la construcción
poco a poco, de cómo se coloca la primera piedra que acaba siendo fundamental en el actual equipo que tenemos delante de estos San Antonio Spurs. La primera piedra se coloca mejor dicho, en el año 2020, cuando ni siquiera entran en los playoffs por primera vez desde 1997. Esa primera piedra se coloca en una temporada muy complicada para la franquicia de San Antonio, porque se produce en una temporada que ellos finalmente entran en la burbuja de Orlando después de la crisis sanitaria por culpa de la pandemia, pero finalmente no consiguen clasificarse para los playoffs. En aquella burbuja lo hacen relativamente bien, suman victorias, pero no las suficientes como para poder alzarse hasta el 9º lugar de la conferencia oeste, que es lo que les habría dado acceso finalmente a ese play-in. Es por ello que tienen una elección de lotería. Alcanzan por primera vez desde 1997 una elección notablemente alta que se traduce en Devin Vassell, que lo seleccionan con el pick número 11. Para que nos hagamos una idea, voy a ir incidiendo mucho en esto. Los jugadores que podían haber elegido en esa misma elección, en el pick número 11 de 2020, aparecen inmediatamente después. Tyrese Haliburton, número 12, Aaron Nesmith, número 14, Tyrese Maxey, pick 21, Peyton Pritchard, número 26, Jaden McDaniels, número 28 y cerrando la primera ronda, Desmond Bane. Vassell es un jugador que, para los que lo recordéis, ha cambiado mucho. No es el mismo que llegó a la NBA, él llega más como un alero, no tanto como el escolta que es a día de hoy, un jugador muchísimo menos físico, con un menor impacto en defensa de lo que ahora mismo es capaz de ofrecer Devin Vassell, a pesar de inconsistencias. Es un jugador con buenas manos, muy físico, ha dado un enorme paso adelante en términos de impacto, en términos generales del juego, pero Devin Vassell, la primera temporada que tiene es muy discreta. Ya la segunda sí que consigue ir puliendo sobre todo el tiro, empieza a ser mucho más importante en la composición defensiva de esos Spurs, pero San Antonio era un equipo que le faltaba muchísimo. Todavía tenía a DeMar DeRozan, todavía tenía los resquicios del anterior proyecto y poco a poco se va deshaciendo de esos jugadores a través de traspasos y a través de dejarles salir en agencia libre. Y aquí llega un punto importante, porque en ese lapso entre 2019 más o menos y la temporada pasada, la 24-25, vemos un empecinamiento de Greg Popovich. Y es que esto también hay que decirlo, durante todos estos años vimos cómo los Spurs iban perdiendo parte de su identidad que había marcado un poco toda su trayectoria desde finales de los años 90 hasta el título de 2014, que era la constante evolución en su juego. El Greg Popovich que vimos en los últimos 5 o 6 años de su trayectoria como entrenador era un técnico muy atrasado en términos de evolución, de propuesta. Veíamos unos Spurs que apostaban en exceso por la media distancia, que no querían oír hablar ni de tiros exteriores, ni de un alto ritmo, ni de formatos móviles, sino que apostaban por algo que iba a contracorriente, lo cual no es necesariamente negativo, sino que no les estaba funcionando de la manera adecuada. Y también, por parte de la gerencia de los Spurs, se cometen varios errores desde el draft. Y es que, a pesar de que estaban tanqueando, no terminaban de querer aceptar la realidad en la que se veían inmersos, mantuvieron demasiado tiempo a DeMar DeRozan, luego le dan salida y acaba en los Chicago Bulls haciendo, yo creo que, un buen trabajo, pero es que ese equipo, esos Spurs, entre 2020 y 2023, juega realmente mal al baloncesto y eligen a jugadores que no terminan de encajar o que no evalúan de la manera correcta el talento que tienen. En el año 2021, en ese draft, vuelven a tener una elección de lotería, pick número 12, eligen a Joshua Primo, que a día de hoy es más conocido por lo que hizo fuera de la cancha que por lo que hizo dentro de ella. No juega un partido de baloncesto profesional desde 2025, desde finales de la temporada 24-25. Debajo de Joshua Primo salen elegidos Alperen Sengun, Trey Murphy, Jalen Johnson o Quentin Grimes. Ya nos metemos en la segunda ronda. En 2022, al año siguiente, después de otra temporada de tanking, apuestan por un 4 que ni tira ni es capaz de organizar el juego y en defensa es más o menos pasable, como es Jeremy Sohan, que lo eligen en el pick número 9. Además, eligen en el pick número 20 a Malaki Branham, uno de los peores jugadores que yo he visto en la NBA en estos últimos años, y Blake Weasley en el pick 25. Para que nos hagamos una idea, si Jeremy Sohan en 2022 fue elegido en el pick número 9, en el 12 de ese mismo draft aparece Jalen Williams, elegido por Oklahoma City Thunder. También en el 13, Jalen Duren, un poquito más abajo, donde podrían haber elegido con el pick que finalmente se traduce en Malaki Branham, aparece Christian Braun en el 21 y Walker Kessler en el 22. Y un poquito más abajo, ya en el pick de Blake Weasley, aparecen Nikola Jovic y Peyton Watson. Todos estos jugadores
eran bastante conocidos dentro de la clase del draft. 2022 era un muy buen año en términos de draft. No eran jugadores del todo desconocidos. Jalen Williams había hecho 3 años en Santa Clara en NCAA. Jeremy Sochan lo había hecho, yo creo que, vamos a decir, de manera pasable en Baylor y apuntaba a ser un jugador defensivo que podría ayudar a un futuro proyecto. Pero lo que estaban haciendo los Spurs era elegir talentos en la media, no apostar por ningún jugador diferencial que pudiese cambiar el rumbo de una franquicia que necesitaba precisamente eso. Cuando tú construyes un equipo, necesitas un base y necesitas un pivot. Y a partir de ahí, tú sigues construyendo tu equipo. Luego vendrán los talentos generacionales si tienes suerte, salvo que sean los Indiana Pacers en el draft, quiero decir. Vendrán buenas oportunidades de traspaso o se aparecerán oportunidades a través del mercado de agentes libres. E insisto, no son años donde se tomen buenas decisiones. Es un momento de indeterminación del proyecto, que ni sube lo suficiente como para poder romper esa barrera del play-in, pero tampoco baja lo suficiente como para poder ser extremadamente malos. Así, hasta llegar a la temporada 2022-2023, donde el premio final era un tal Victor Wembanyama y finalmente lo consiguen. Hacen una temporada absolutamente desastrosa. Y ese equipo, para que nos hagamos una idea, estaba conformado por Trey Jones, Keldon Johnson, Jeremy Sochan, Jacob Poeltl y Keita Bates-Diop. Un jugador que a mí me gustaba mucho, tenía cierta esperanza en él, pero que la verdad es que no acabó teniendo una carrera reseñable. Solamente uno de estos, uno de los jugadores que he mencionado, que es Keldon Johnson, a día de hoy es jugable. No ya en un partido de playoffs, sino en general durante una temporada regular para un equipo que aspire a algo más que estar en la zona media. Y así se produce, como digo, la llegada de Victor Wembanyama. Hace una temporada de 22 victorias y 60 derrotas, la tercera peor de toda la historia de la franquicia desde que está en la NBA, solamente superada por 1997, donde solamente consiguen 20 triunfos y se acaban haciendo con Tim Duncan en el draft, y 1989, donde logran 21 victorias, donde elegirían finalmente con la segunda elección del draft a Sian Elliott, que fue un jugador muy importante durante toda la década de los años 90, aunque no consiguiera vivir toda la época posterior de éxito continuado de los Spurs. Vio una pequeña parte de ella. Los Spurs en aquel curso, en la 23-24, pues siguen reforzando su apuesta por el tanking, siguen perdiendo, y eso es lo que les permite en el draft de 2024 elegir con el pick número 4 en un draft muy difícil de leer porque el talento estaba muy disperso, a un jugador que lo que había demostrado en NCAA y en UConn, Stephon Castle, es que era un ganador, es que era un jugador que podía ayudarte a elevar el suelo competitivo. No sabías cómo iba a encajar con Victor Wembanyama, pero sabías que iba a ser un jugador de entre 15 y 20 puntos a la larga. Este sí que es el punto diferencial junto con Victor Wembanyama, cuando ya tienes un base o un base escolta como es Stephon Castle y un jugador interior como es Victor Wembanyama. Wembanyama no salen todos los días debajo de las piedras, pero evidentemente hay que saber rodearlos. Y en 2025 ya terminan de redondear por completo la plantilla. Primero se hacen con De'Aaron Fox en una operación que en última instancia se resume fillers salariales, estoy hablando de Zach Collins, de Trey Jones y sobre todo de elecciones de draft. Pick de 2025, que es Noah Essenger, que pone rumbo a Chicago Bulls, y a los Sacramento Kings les envían a Sidi Sissoko el pick, que se traduce luego en Maxine Reynaud, 2 segundas y 2 primeras rondas de 2027 y 2031. Esto es lo que consiguen para hacerse con De'Aaron Fox, que ahora mismo está lesionado, no lo hemos visto en el primer partido, pero ha sido muy importante durante toda esta temporada. Y además, en el draft de 2025 logran 2 jugadores que hemos visto en este Game 1 que han sido cruciales. Dylan Harper, que era un seguro y que sorprendentemente los Spurs pasaron de tener unas probabilidades realmente bajas de avanzar hasta esas posiciones en el draft, y que, pues, por H o por B, pues finalmente ganaron la lotería, quedaron segundos por detrás de los Dallas Mavericks que se hicieron con Cooper Flagg, eligen a Dylan Harper y también consiguen a Carter Bryant en el puesto número 14 desde Arizona, un jugador que había sido muy importante en NCAA por su aporte defensivo y por la capacidad de anotar desde la larga distancia, y que es una elección que llega a través del traspaso de DeJounte Murray. Es un pick de los de Atlanta Hawks. Así que la construcción final de estos San Antonio Spurs se resume de la siguiente manera. Los elegidos en el draft aparecen Wemby en el pick 1 de 2023, aparece Dylan Harper en el pick número 2 de 2025, Stephon Castle en el 4 de 2024, valga la redundancia, Devin Vassell número 11 del draft de 2020, Keldon Johnson, que fue 29
en el draft de 2019, y Carter Bryant, que fue el número 14 de 2025, como decía, fruto de ese trade de DeJounte Murray. A través de traspasos, de intercambios, los Spurs han conseguido a De'Aaron Fox, que lo mencionaba ahora, y esencialmente se resume en fillers salariales y un puñado de rondas de draft que, si vas a seguir siendo un equipo competitivo, no van a tener mucho valor. Y bueno, también consiguieron a Kelly Olynyk el pasado verano, que llegó a cambio de Malaki Branham, Weasley y una segunda de 2026. Y a través de la agencia libre se hicieron con Luke Kornet el pasado verano por 4 años y 40 millones de dólares, un fantástico acuerdo para el pívot procedente de los Boston Celtics. Julian Champagny, que lo hizo en 2023 después de que los Philadelphia 76ers le cortasen, y finalmente los Spurs le firmaron una extensión de 4 años y 12 millones de dólares que le queda un curso más con una opción de equipo y será elegible para una extensión este próximo verano. Y bueno, luego tienen a Jordan McLaughlin, tienen a Lindy Waters, a Mason Plumlee y Bismack Biyombo. Así que así ha sido la construcción de estos San Antonio Spurs, de un equipo que está a 3 victorias de meterse en las finales de la NBA por primera vez desde el año 2014, que el futuro está en sus manos mientras Victor Wembanyama, Stephon Castle y Dylan Harper sean las 3 piezas fundamentales de su proyecto. Un proyecto que pinta muy bien, que tiene equilibrio, que es potente desde un punto de vista ofensivo y sobre todo defensivo, y además que tiene muchas ganas de ganar, porque lo que hemos visto durante este primer duelo ante Oklahoma City Thunder y lo repetido durante toda la fase regular y especialmente en las semifinales de Copa está, pues bueno, al alcance de muy poquitos, y es un síntoma de que estamos a punto de ver el inicio de una nueva era marcada por los San Antonio Spurs, por los Oklahoma City Thunder y por aquellos equipos que aspiren a derrotarles, porque estos dos conjuntos, si los salarios se lo permiten y si las lesiones también, van a ser el patrón oro de los próximos 5-6 años. Así que hasta aquí este vídeo, espero que te haya gustado. Mi nombre es Sergio Rabinal, este es mi canal y soy comentarista NBA en Prime Video. Además, me puedes ver en el canal de YouTube de Gigantes del Básquet. Si te gusta lo que hago, suscríbete a mi canal, dale like y déjame un comentario con tu opinión, con tu predicción de lo que puede suceder en el resto de esta eliminatoria ante los Oklahoma City Thunder. Un saludo y hasta la próxima.